Para poder diseñar interfaces accesibles, primero tenemos que entender a qué nos referimos. Así que hagamos una prueba. Imagina que no percibieses los colores, todo en escala de grises. O por el contrario, colores sí, pero solo unos pocos. Y encima, con dificultad para distinguirlos. Imagínate yendo por la calle, ¿qué de problemas tendrías o incluso en el trabajo tratando de entender la gráfica que te han enviado? Imagina que tuvieses dificultades para enfocar los objetos de cerca o que solo vieras unos pocos o que simplemente no vieras nada. Estamos hablando de discapacidades visuales, pero tengamos en cuenta que hay muchas otras. Como puede ser dificultades para interpretar las palabras, discapacidades motrices o de manejo de concentración, dificultades con el orden de información e incluso sensibilidad al sonido. Actualmente hay 1.300 millones de personas en todo el mundo que tienen algún tipo de discapacidad, lo que viene a ser la minoría más numerosa a nivel mundial. Ahí es nada. Y ahora sí te digo que actualmente solo el 3% de todo Internet es accesible para ellas. Alucinarías, ¿verdad? Tenemos que cambiar esta realidad y podemos hacerlo colocando la accesibilidad como prioridad cuando comencemos a diseñar. Bien, entonces, ¿en qué consiste la accesibilidad en el ámbito del diseño? La accesibilidad va de diseñar y crear productos digitales de forma que cualquier persona pueda acceder, comprender y utilizar esos productos de manera efectiva. Si te estás preguntando, oye, ¿por dónde empezar? O cómo saber que está bien o no, no te preocupes que vamos a hacer un repaso para no perdernos con tanto material que podrás encontrar en proyectos como A11Y y la WCAG. En ellos vas a encontrar las pautas que se han de cumplir para que tu producto y más en concreto tu interfaz sea accesible. Existen muchas pautas a considerar, pero a rasgos generales estas son un buen punto de partida. Nos referimos a el contraste de colores entre elementos, por ejemplo un botón o una etiqueta, la estructura ha de ser clara y comprensible, el tamaño de los textos debe ser adecuado y además con tipografías legibles, así como el tamaño de los elementos táctiles que debe ser suficiente para interactuar con ellos. Y por supuesto que la navegación sea sencilla y clara con menús y enlaces comprensibles y organizados. En fin, hay un montón de parámetros clave. Por otro lado, es importante que sepas que cada pauta del WCAG tiene definidos 3 niveles. A se refiere a lo mínimo, por tanto, lo que tenga una A no es accesible. Sin embargo, con una AA, a ese elemento, ese color, ese texto, ya sí lo será. Y por último, la AAA. Esto significa que tiene toda la accesibilidad requerida. Puede sonar abrumador, pero no te preocupes, porque existen un montón de herramientas para saber si los elementos de tu interfaz pasan o no estos niveles. Así que empecemos por entender un poco mejor las pautas para conseguirlos. A menudo nos lanzamos a diseñar determinados elementos con una paleta minimalista para que quede todo más uniformado, digamos más integrado, ¿no? Pero muchas veces esa paleta minimalista tiene poco contraste. Veamos un ejemplo. Si observas, esa interfaz a priori tiene sentido, es elegante y armoniosa, pero el problema viene cuando recordamos que las personas necesitamos un buen contraste entre dos colores para poder percibirlos por separado. Así que si le pasamos un test de contraste de color, no aprobamos el examen. Si te fijas, la herramienta nos está indicando con esas cruces que estamos lejos de llegar a un nivel mínimo para que sea accesible y además nos indica que tan solo tenemos un 1,5 a 1 de 4,5 a 1. ¿Esto qué significa? Que nuestra interfaz es realmente bella, pero no es accesible, así que no funciona. Las personas con discapacidades visuales no van a poder interactuar con ella, así que tenemos que arreglarlo. Veamos qué pasa si cambiamos el color de los elementos por un color con más contraste, por ejemplo, un casi negro. Bien, la herramienta nos chiva que pasamos el mínimo requerido de forma notable.
Ahora sí lo hemos conseguido. Tenemos una interfaz minimalista, elegante y accesible. Otro problema habitual son los botones. Y es que para que un botón sea accesible necesitamos contraste entre el texto y el fondo del botón y a su vez el botón y el fondo sobre el que está. Si no hay contraste, esa llamada a la acción, es decir, ese botón, va a pasar desapercibido y la tarea por cumplir va a quedar sin hacer. Luego, objetivo fallido. Si volvemos entonces a nuestro ejemplo, encontramos otra pantalla en la que el botón apenas tiene contraste, así que debemos de trabajar en un color accesible. En nuestro caso, con un púrpura intenso. Además, debemos subir el peso de la tipografía algo más grueso, por ejemplo a medium, y por supuesto subir el tamaño de la fuente al mínimo accesible, que sería de 18 para los botones. También recordemos que el botón en sí debe de contrastar con el fondo, así que te puedes ayudar del color del contorno del botón si hiciese falta, y además aumentando el grosor de su trazo y aplicando un color con contraste. Como ves, la idea es que los elementos queden bien resaltados e identificables, ¿vale? Bien, al inicio de la clase hemos hablado de ciertas dificultades visuales que impiden distinguir correctamente los colores. Los rojos y los verdes, los amarillos y los azules, ¿verdad? Ahora veamos qué ocurre con un formulario. Si te fijas, tienen varios campos de texto que se han de rellenar y un botón para acceder. Si decidimos que vamos a transmitir información únicamente con el color, vamos a dejar fuera un porcentaje de la población que tengan este tipo de discapacidad. Veamos qué ocurre cuando completamos los campos y tenemos dificultades visuales. Los colores no están aportando información clara. No vamos a ser capaces de comprender que lo que hemos escrito en este campo es incorrecto, pero podemos solucionarlo. Vamos a añadir un icono que ayude a la comprensión sin necesidad de usar únicamente un código de color, como por ejemplo este. Como ves, aunque no se entiende el color, el icono aporta significado a lo que está pasando. Y es que claramente no hemos completado correctamente el campo. Una buena práctica a seguir es ofrecer información sobre lo que está ocurriendo y cómo se debe de arreglar. Así que debemos de añadir un texto junto al campo que lo describa. Ahora sí, hemos conseguido informar del estado del campo del formulario y hemos dado instrucciones para modificar lo que hemos escrito mal. Como ya sabes, crear una estructura clara es esencial, agrupar la información y saber qué es lo importante y qué hay que leer primero. Pregúntate, ¿esta interfaz se puede comprender rápidamente? ¿Cómo es la estructura de los encabezados? ¿Tienen un orden lógico? ¿Reflejan una jerarquía visual? Por otro lado, ¿existe una separación adecuada entre los bloques de contenido? ¿Los títulos del mismo nivel son descriptivos, breves y claros? Este tipo de preguntas son necesarias para crear una lectura accesible y clara para todas las personas. Otro de los aspectos que debemos manejar son los tamaños tipográficos. Ya sabemos que debemos de facilitar la lectura de textos en interfaces. Han de ser fáciles de leer y escanear. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fijando un tamaño de cuerpo de texto mínimo, no muy pequeño, en torno a 16 píxeles, y a partir de ahí creamos la escala de tamaños, los famosos tallajes que vimos en la clase de tipografía. Como si de un mantra se tratase, recuerda siempre que diseñes buena legibilidad y contraste con el tamaño adecuado, peso y color. Por otro lado, cuando diseñas, ten en mente que las personas con discapacidades visuales probablemente configuren sus dispositivos para tener textos grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que pensar que si tu interfaz es de esta manera, ¿cómo va a soportar un aumento considerable de texto? ¿La estructura es flexible? ¿O quedaría dañada? Por otro lado, hay que prestar atención al uso de cursivas y mayúsculas. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo resaltamos pequeños textos como etiquetas o labels, titulares o incluso botones con mayúsculas, y no es siempre lo más recomendable. Hagamos una prueba para entenderlo mejor. Como ves,
En esta página que hemos diseñado, los títulos son descriptivos y claros, pero están en mayúsculas. Si probamos un lector de pantalla sobre nuestra interfaz, mira qué ocurre. R-E-U-N-I-O-N. Y lo que ocurre es, precisamente, que la mayoría de lectores hace como este y lee los textos letra por letra en lugar de palabras. Y esto está lejos de facilitar una comprensión de la frase. Hagamos otra prueba sobre el mismo ejemplo y entornemos la mirada sobre el titular. ¿Qué ocurre? Que, como ves, no encontramos apenas diferencias en sus formas con anchos y altos similares. Esto tampoco ayuda. Por eso debemos diseñar fácil para escanear rápido, alinear el texto a la izquierda, subrayar únicamente los enlaces y evitar contenedores de texto largos. Otro aspecto a considerar son los tamaños de los elementos táctiles. Necesitamos que sean seleccionados con cierta precisión. Hasta ahí todo correcto, pero el problema es que cada persona tiene una o varias circunstancias. Quiero decir que podemos tener dificultades psicomotrices o tener los dedos gruesos, o tener prisa, o tener problemas visuales, o la mano ocupada con la compra, o simplemente estar en movimiento. ¿Te acuerdas de la ley de Fitts? Cuanto más pequeño sea un elemento, más precisión se requerirá por parte de la persona para pulsarlo y, por tanto, más probabilidades de cometer errores, que quizás la lleven a la frustración. Echemos un ojo a esta interfaz. A priori, todo encaja. Tenemos una estructura clara y espaciada y tenemos dos botones. Quizá demasiado juntos, ¿no? Y además, hay un enlace pequeño y tal vez muy pegado a los botones. Lo que va a ocurrir está claro. Vamos a tener problemas para pulsar con precisión, así que debemos crear espacios suficientes entre los elementos. De esta manera facilitaremos su correcta interacción. ¿Ves? Así mucho mejor. En conclusión, para crear interfaces fáciles y claras debemos de entender y empatizar al máximo poniéndonos en la piel de las personas que tienen discapacidades. Ayúdate de plugins, webs y herramientas como por ejemplo los lectores de pantalla. Y escucha cómo leen tu diseño, la navegación, los titulares, los enlaces, y así podrás vivir qué está fallando para completar la tarea y mejorarlo. Si tienes la posibilidad, trata de testar tus diseños con usuarios y usuarias reales. Pregunta a las personas que usan el producto, escúchalas. Su opinión es el mejor feedback. Ya tienes las bases para poder enfrentarte con seguridad al diseño de una interfaz. El diseño visual es como un jardín. Sigue cultivando tus referencias con cariño, pero sobre todo con consistencia. Lo visual es una habilidad que da sus frutos a largo plazo.